Bueno, ya son las 7 p.m. Podemos comenzar con la presentación. Buenas noches, doctor Gerardo Victoria, doctor Luis Cárdenas, compañeros presentes. En la noche de hoy, el grupo 10, conformado por los estudiantes Tristán Marcelo, Michel Urriola, Jocelyn Valdés, María Valero, Ángel Vergara, Thais Víctor, Villarreal Suset, Luis Wong, Daniel Wong y Xiaoton Su. Les presentaremos un webinar sobre el tema de la manga gástrica. Estos serán los subtemas que revisaremos en la presentación de hoy. Bien, a manera de introducción, para definir en términos más resumidos, ¿qué sería la manga gástrica? Pues la manga gástrica se define como una técnica, es más bien una técnica quirúrgica que involucra la reducción del tamaño del estómago por medio de cortes de una gran porción de este, dejando lo que sería un tubo con el remanente del estómago que quede después de remover parte de este. Esto causa efectos restrictivos y hormonales que detallaremos más adelante. Siguiente. Bueno, a continuación yo les hablaré acerca de los antecedentes y la historia de la cirugía bariátrica. La primera es que en 1952, la primera cirugía bariátrica la realiza el doctor Victor Henriksson de Göteborg en Suecia, y este informe menciona que se realizó una resección del intestino delgado y solo se especificó que fueron 105 centímetros de intestino delgado. En 1954 se realiza el primer bypass gástrico hecho en animales por Kremen y Liner para determinar la importancia metabólica de las secciones del intestino, y se procede a realizar el bypass yeyuno-ilial en humanos. En 1963, Payne y colaboradores tomaron la idea de Kremen y Liner y crearon la técnica del shunt yeyuno-cólico, donde el tránsito alimenticio se realiza un bypass total por una pequeña porción del yeyuno, todo el ilion y todo el colon ascendente. Y esta técnica fue ampliamente descartada, ya que presentó unas complicaciones como deshidratación, diarrea debilitante y desequilibrio electrolítico. Siguiente. En 1967, gracias a las ideas del Dr. Henriksson, se le atribuye a Mason y colaboradores ser los primeros en realizar el primer bypass gástrico en humanos. Y su trabajo fue un hallazgo accidental, ya que fue inspirado por observar una disminución de peso después de realizar una gastrectomía para tratar úlceras gastrointestinales. En 1979, la existencia de esos efectos adversos motivó a Scopinaro y colaboradores a abordar la cirugía bariátrica de una manera distinta, y describen una técnica llamada derivación biliopancreática. Cabe resaltar que Nicola Scopinaro es considerado el padre de la cirugía bariátrica europea. En 1987, Johnston y colaboradores toman el estatus como un procedimiento únicamente restrictivo y realizan una adaptación nombrándola Magentrash y Mill. Este procedimiento es en el que realizan una extirpación de forma circular en el centro del estómago y parten de ese punto en el que se reseca hasta el ángulo de His, quedando semidividido el estómago de manera vertical. Se preserva el ámpula pilórica o el MIL con el propósito de conservar la habilidad para batir el alimento. Cabe resaltar que Magentrash es lo que viene a ser como una avenida del estómago, y esto es con la intención de producir un efecto restrictivo. Lo importante de esto es que la manga gástrica que se realiza actualmente es una modificación de la técnica de Magentrash y Mill. Siguiente. En 1993, la técnica de Scopinaro fue modificada por Marceau y colaboradores, donde se realizó una gastrectomía parietal en la que se conserva la válvula pilórica, se elimina parte del fondo, cuerpo y antro del estómago a lo largo de la curvatura mayor, y esto sería un componente restrictivo de lo que sería la derivación biliopancreática con un cruce duodenal. Siguiendo a esto, Baltasar y colaboradores fueron los primeros en proponer
la manga gástrica laparoscópica como un procedimiento bariátrico único. Pero esto no fue pensado así, ya que esta cirugía cuando se realizó el paciente se desestabilizó y se desea hacer como una primera etapa para mejorar la condición del paciente y retomarlo en una segunda etapa, pero estos observaron que en una sola primera fase se lograba una disminución importante de peso. Siguiente. Bueno, ya en específico en cuanto a lo que es el objetivo del procedimiento quirúrgico, como mencionó mi compañero anteriormente, su objetivo es inducir una disminución de peso por dos mecanismos, uno restrictivo y uno hormonal. Empezando por el componente restrictivo, debemos recordar que fisiológicamente al nosotros consumir alimentos se genera una distensión de lo que es la pared del estómago y esto induce una señalización neuronal a partir del nervio vago que indica saciedad. También debemos recordar que la función del fondo gástrico en la fisiología es actuar como un reservorio para estos alimentos y al rebasar su capacidad envía el bolo alimenticio hacia el antro como mediante la peristalsis usual. Por esta razón, en este procedimiento quirúrgico, al resecarse alrededor del 80% del cuerpo gástrico, específicamente el fondo donde se crea el reservorio, se disminuye la capacidad de reservorio del paciente, ya que el bolo caería directamente al antro y al caer en el antro, la función de reservorio solamente quedaría en él. En cuanto al componente hormonal de esta cirugía, tenemos que hablar de lo que es la grelina. Esta es una hormona que es secretada tanto en el antro, en el cuerpo gástrico, específicamente en el fondo y en parte del duodeno. Ella es una hormona que aumenta sus niveles previo a lo que es la ingesta de la comida, induciendo y amplificándolo progresivamente lo que es el apetito del paciente de forma gradual y disminuye de gran manera una vez que ya se ha alcanzado el estado de saciedad. El aumento prepandrial y la supresión postpandrial de esta hormona alimentan lo que es la teoría orexigénica de la misma. Y con el procedimiento quirúrgico de esta forma, al resecarse, como ya mencioné anteriormente, el 80% más o menos de lo que es la capacidad gástrica, se disminuye el contacto del bolo alimenticio con las células productoras de grelina en la parte que se ha retirado. Por lo tanto, se modifica la secreción del paciente y esto hace que los pacientes luego de la cirugía perciban lo que es una disminución del apetito, una saciedad precoz por mayores periodos de tiempo y de manera más prolongada. Siguiente. Para la selección de pacientes se tiene que tomar en cuenta el índice de masa corporal, que este se obtiene con la fórmula de peso en kilogramos entre estatura por estatura, es decir, kilogramos por metros cuadrados, y se considera el candidato ideal aquel paciente en categoría de obeso, es decir, un índice mayor de 31. Siguiente. Para los pacientes que tengan un índice mayor de 35, también se tienen que tomar en cuenta sus comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño, las dislipidemias, cardiopatía, síndrome metabólico. Sin embargo, en un paciente con un índice mayor de 40 no es necesario que cuente con comorbilidades, pero sí es necesario que se le haga énfasis en bajar de peso mediante dietas convencionales. Bueno, para seguir con los estudios preparatorios, hay diversos estudios que se le deben realizar a los pacientes previo a entrar al quirófano. Iniciando con una valoración cardíaca. La valoración cardíaca tiene que ser realizada por un cardiólogo o médico internista, en donde se le va a tomar la presión y se le van a realizar otros estudios pertinentes como un electrocardiograma, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, y dependiendo de lo que arrojen los resultados de estas pruebas, se le va a dar tratamiento pertinente a alguna condición que no se haya diagnosticado previamente. También se tiene que hacer una valoración por apnea obstructiva del sueño. Esta se realiza entrevistando tanto al paciente como a las personas que viven con el paciente, sobre todo a la pareja, para ver si el paciente tiene signos y síntomas sugestivos de apnea obstructiva del sueño y darle tratamiento. El tratamiento de primera línea de apnea obstructiva del sueño es la colocación de un CPAP. También se debe realizar una endoscopia digestiva alta, y esta se realiza para descartar enfermedad por reflujo gastroesofágico severa. Además, se tiene que realizar ecografía de hígado y vías biliares para
descartar la presencia de cálculos biliares, pero si se encuentran los cálculos biliares, lo que se le puede proveer al paciente es que simultáneamente, mientras se realiza la manga gástrica, se puede realizar una colecistectomía laparoscópica, y además en la ecografía de hígado y vías biliares, lo que también tenemos que descartar es la presencia de hígado graso. Además, por último, se tienen que realizar pruebas de función tiroidea en todos los pacientes porque es bastante común la presencia de esta enfermedad del hipotiroidismo en esta población de pacientes. Entonces lo que se realiza son las pruebas de función tiroidea, que son la medición de la TSH, T4 libre y T3 total en plasma, para dar tratamiento pertinente. Siguiente. Aquí tenemos una descripción de la técnica laparoscópica convencional de la manga gástrica. Esta inicia con el posicionamiento del paciente. El mismo debe colocarse en posición semisentada con las piernas abiertas para proceder a la inserción de los trócares. Depende de las características del paciente, sin embargo, habitualmente se utilizan 4 trócares con 5 incisiones. Uno de estos trócares es el de la línea media. Este se puede colocar en el ombligo del paciente, sin embargo, si el grado de obesidad es muy alto, se coloca 10 centímetros por encima del ombligo o de 15 a 20 centímetros del apéndice sifoides y se utiliza para introducir la óptica, que sería la mano izquierda del primer ayudante. Está el trócar paramedial izquierdo, que se localiza de 10 a 15 centímetros a la izquierda y 5 centímetros por encima del trócar de la óptica. Este sería para la mano derecha del cirujano. Está el trócar paramedial derecho, el cual se localiza de 10 a 15 centímetros a la derecha y 5 centímetros por encima del trócar de la óptica y es para la mano izquierda del cirujano. Este otro trócar es el que funciona para el primer ayudante, que depende de las preferencias del cirujano, el cual puede ser colocado incluso más abajo. Y esta incisión es la incisión subsifoidea, en la cual es introducido el separador de Nathanson para realizar la tracción hepática. Aquí tenemos un video de la técnica quirúrgica de la manga gástrica, laparoscópica convencional. Apreciamos la introducción del trócar paramedial derecho. Este es de 5 milímetros y es utilizado para la mano izquierda del cirujano. A continuación, el trócar paramedial izquierdo para la mano derecha del cirujano, el cual es de 12 milímetros. Este es el trócar para el primer ayudante, el cual es de 5 milímetros y es para su mano derecha. Aquí la incisión subsifoidea, donde se introduce el separador de Nathanson, con el cual se realiza la tracción hepática y se fija al hiato esofágico. Podemos apreciar la anatomía del estómago y procedemos a realizar la incisión para disecar el ligamento mayor en la curvatura mayor del estómago. El lugar donde se realiza esta incisión es a 6 centímetros del píloro. Este bisturí es un ligature, el cual es una pinza de sellado de vasos sanguíneos con corte. Después que se miden los 6 centímetros del píloro, esta se realiza en dirección craneal hasta que se lleguen a los vasos rectos, los cuales se ligan y posteriormente se libere por completo el ángulo de ISO. Aquí vemos cómo la disección en la curvatura mayor del estómago se realiza para accesar a la transcavidad de los epiplones. El mismo se realiza en dirección craneal. Se ligan los vasos cortos, que son vasos sanguíneos gástricos que van desde el estómago hasta el vaso, para posteriormente seguir secando todo el fondo gástrico hasta liberar por completo el ángulo de IS. El ángulo de IS es el que se forma entre el fondo gástrico y el esófago. Una vez culminada la resección de la curvatura mayor del estómago, procedemos a levantar el estómago para corroborar que no existan adherencias entre la cara posterior gástrica y el páncreas, para proceder a eliminarlas.
Podemos revisar también si se quedó algún remanente del aumento mayor, el ligamento gastrocólico, en dirección caudal para así proceder a disecarlo, como se realiza a continuación. Una vez liberada la curvatura mayor del estómago, se procede a la tutorización de una sonda orogástrica de Silastic de 36 French. El cirujano con sus pinzas se ayuda para que la misma quede adjunta o pegada a la curvatura menor del estómago. Y la punta de la sonda debe ir insinuada al píloro para posteriormente realizar una gastrectomía vertical, como también es nombrada esta técnica de la manga gástrica. Aquí apreciamos la sonda en su posición final para proceder a la resección gástrica. Este es una engrapadora de 60 milímetros, la cual nos permite un engrapado uniforme. Es importante resaltar que antes de realizar el engrapado, debemos mover la sonda orogástrica para corroborar que estamos dejando un espacio prudente y evitar estrecheces a nivel, en este caso, de la cisura angularis, que es el ángulo más agudo de la curvatura menor del estómago. Además, debemos revisar la cara posterior gástrica para corroborar que no estamos incluyendo tejidos que no deben ir en la línea de engrapado. Antes de realizar el engrapado, debemos esperar de 15 a 30 segundos para garantizar una adecuada compresión de los tejidos. Una vez se espera este tiempo, se realiza el disparo de la engrapadora para que la misma realice el corte. Estas engrapadoras son de la marca Tri-Staple de la casa comercial Covidien o Medtronic, y estas son grapas que se realizan en esta sección del antro, son grapas negras. ¿Por qué se utilizan grapas negras? Porque son grapas de mayor dimensión. Los primeros dos cortes se realizan con estas grapas negras, porque esta región del antro tiene un mayor grosor. Y los 4 cortes subsiguientes se realizan con grapas moradas que tienen una dimensión menor. Este corte lo realizamos a 6 centímetros del píloro de igual manera, donde los vasos sanguíneos de la curvatura menor del estómago se hacen intramurales o se desaparecen. Ahí es donde se realiza el corte. Podemos apreciar aquí el engrapado uniforme de estas engrapadoras. Ella cuenta con 6 hileras de grapas, las cuales las externas tienen una mayor altura, proporcionando una adecuada hermeticidad, y las internas de menor dimensión, que proporcionan una adecuada hemostasia para que el paciente no sangre tanto. La misma se sigue realizando en dirección craneal hasta remover por completo el fondo gástrico. Aquí, cuando llegamos a esta zona del fondo gástrico, podemos encontrarnos con una región de tejido adiposo, la cual debemos disecar para no incluirla en la línea de engrapado. Aquí debemos traccionar el fondo gástrico para evitar una estrechez a nivel de la unión gastroesofágica. Y también no alejarnos tanto para provocar una región mal vascularizada. Aquí apreciamos donde ya se realizó la resección gástrica. Una vez realizada la resección gástrica, procedemos a retirar el separador de Nathanson que realizó la tracción hepática por la incisión subsifoidea. Para continuación, remover la pieza gástrica resecada, como lo estamos apreciando. Una vez removida esta pieza gástrica, revisamos la hemostasia general del paciente, colocamos un drenaje y ya el paciente tendría una capacidad gástrica disminuida de unos 100 a 150 mililitros, disminuyendo su apetito y su ansiedad por comer. Y este sería un resumen de la técnica quirúrgica laparoscópica convencional de la manga gástrica. En cuanto a los beneficios de la manga gástrica, tenemos que se remueve la porción del estómago que produce grelina, lo cual disminuye la ansiedad de comer. El estómago es reducido en volumen
pero conserva la anatomía fisiológica normal del tracto gastrointestinal, lo que nos permite realizar procedimientos como la CEPRE y la gastroscopía. Es la técnica más segura para combatir la obesidad, tiene una rápida recuperación. La cirugía en sí nos mejora significativamente la mayoría de las enfermedades metabólicas con remisión, como lo son la diabetes mellitus en un 83%, la apnea del sueño en un 66%, el hígado graso en un 85%, la hipertensión arterial en un 79%, la prediabetes en un 85%. Un resultado, con la manga gástrica tenemos un resultado permanente y no solamente lleva una intervención y no hay que ajustar nada, como en el caso de la cirugía de banda gástrica. En la manga gástrica cabe resaltar que debe de ir acompañada por cambios de estilo de vida. Por ello, el paciente debe tener un plan nutricional y ejercicio en colaboración con el procedimiento. Siguiente. Las complicaciones asociadas. El riesgo de complicaciones en manga gástrica son raras, tiene una tasa de mortalidad de 0.29% perioperatoria y 0.34% postoperatoria, con un porcentaje global de complicaciones asociadas en un 13%. Entre sus complicaciones tempranas están el sangrado de borde quirúrgico o borde de gastrectomía en un 1.2%, dehiscencia de grafas en un 2.1%, infecciones quirúrgicas en un 12% de los pacientes y en caso de que se complique a una sepsis es de 0.82%. Neumonía o complicaciones pulmonares es de 0.84%. Reacciones adversas de la anestesia que puede ser náuseas, vómito, atelectasia en un 37% de los pacientes. Tromboembolismo pulmonar en un 2.1%. Entre las complicaciones tardías tenemos la hipoglucemia postoperatoria en un 29% de los pacientes, dilatación gástrica, especialmente esofágica, en un 5 a 71% de los pacientes, fístulas gastrointestinales en un 1.7 a 4%, perforación gastrointestinal en 0.6 a 4.4%. Reflujo esofágico en un 35% de los pacientes puede desarrollarlo y colelitiasis en un 47.9% de los pacientes y que estos desarrollen síntomas en un 22.9%. Siguiente. En cuanto al pronóstico, antes de mencionarles los porcentajes, le voy a hacer énfasis a la definición de pérdida de peso inicial, la cual es la diferencia entre el peso antes de la cirugía y el peso a los 18 meses después de la cirugía. En la manga gástrica es mayor del 30%. Las siglas en inglés serían la TBWL y la pérdida del exceso de peso sería la diferencia entre el peso inicial menos el peso ideal, sería el igual al exceso de peso. De allí el porcentaje de pérdida de exceso de peso a los 18 meses de operado es mayor al 50%, lo cual nos diría que es exitosa la operación y sus siglas son EBWL. En cuanto al pronóstico, la pérdida de peso inicial es de 30.5 después del año y la pérdida de peso en exceso es de 47.9 a los 3 meses, 65.3 a los 6 meses y superior al 70% al año. Bien, dentro del equipo interdisciplinario, primero quiero recalcar que cada equipo va a ser diferente y va a depender del centro quirúrgico y también va a depender de las características y necesidades individuales de cada paciente. El cirujano principal
va a ser aquel que va a realizar la operación y es el que conoce cómo se realiza el procedimiento y que va a realizar las evaluaciones antes y después de la operación y el que va a decir el pronóstico y que también ha salido la operación. El anestesiólogo es aquel que realiza una evaluación preoperatoria en la cual se conoce al paciente y se determina si el paciente es capaz de recibir o ser candidato para una operación mayor bajo anestesia general. También es muy importante el nutricionista bariátrico, ya que es aquel que va a orientar al paciente eh, antes de que se realice la operación, dándole a entender que su estilo de vida va a cambiar, de que las comidas que comía antes no las puede comer, que después de la operación va a tener que comer en menor cantidad debido a que su capacidad gástrica va a ser mucho menor. Entonces, eso es muy importante que el paciente vaya muy claro con eso y también es importante a nivel postoperatorio, debido a que el nutricionista le va a decir al paciente las dietas que tiene que seguir, especialmente porque las dietas postoperatorias en manga gástrica vendrían siendo dietas que tienen más proteínas que carbohidratos y también es importante para el paciente saber dónde van a venir sus nutrientes porque en la mayoría de los casos sus comidas van a ser con mayor frecuencia pero en menor cantidad. También es importante a nivel del psicólogo porque es aquel que le va a hacer recalcar los cambios conductuales que debe realizar. Si bebía bebidas azucaradas, si comía comida rápida, si comía mucha comida o mucha comida con poca frecuencia, eso es todo importante para que el paciente se vaya condicionando a su nuevo estilo de vida porque después de la operación su capacidad gástrica, como mencioné antes, va a ser mucho más disminuida y eso puede traer problemas psicológicos en el paciente, ya que va a pensar que no está comiendo lo suficiente, que lo que está comiendo no le llena, siente que la operación de repente no se la debe hacer porque ya se siente como deprimido porque ya no come como antes. También es muy importante el especialista en actividad física, ya que este es el que le va a hacer los planes de ejercicio para que el paciente pueda bajar de peso y mantenerlo durante mucho tiempo. También es muy importante el especialista en medicina interna, como mencionaron mis compañeros, porque eh, es importante que el paciente tenga una evaluación preoperatoria de un médico internista, porque se debe evaluar si el paciente tiene enfermedades crónicas o comorbilidades que puedan incluso contraindicar la operación, ya sea que tenga problemas cardíacos o si tiene problemas respiratorios, como puede ser el asma, el EPOC o la apnea del sueño, que son problemas importantes que el cirujano debe saber acerca del paciente antes que se realice la operación. Al igual que el endocrinólogo, ya que es aquel que le va a ver las enfermedades crónicas como la diabetes, las dislipidemias, los síndromes metabólicos. Entonces, esto es lo que viene siendo el equipo interdisciplinario, que todos van a tener un papel vital a nivel preoperatorio y a nivel postoperatorio para que el paciente pueda vivir un nuevo estilo de vida y que la pérdida de peso sea mantenida por mucho tiempo. Siguiente. Bueno, hablando un poco sobre los avances en Panamá, primero por empezar diciendo que en la década de los 90 se realizó la primera cirugía laparoscópica y desde ese momento se ha ido implementando este método de cirugía en muchos procedimientos. Como siguiente punto tenemos que se realizó la constitución de estos grupos interdisciplinarios, como había comentado mi compañero anteriormente, de que antes el cirujano o el médico cirujano era el encargado de tanto el periodo preoperatorio como el periodo postoperatorio casi que exclusivamente del paciente. Pero a lo largo del tiempo se han creado estos grupos de especialistas que lo que buscan al final es la mejoría del paciente y el éxito de la cirugía. Luego tenemos la inclusión de la cirugía robótica, que ha ido tomando cada vez más fuerza en Panamá, y se podría decir que estamos entrando en una era en la que la cirugía robótica en algún momento de la historia pueda volverse el método de elección para la mayor parte de los procedimientos que se realicen en nuestro país. Con la implementación del puerto único en la manga gástrica, podemos decir que al igual que la cirugía laparoscópica,
lo que busca es disminuir o reducir, por así decirlo, la morbilidad postoperatoria del paciente, disminuir el dolor, pero también busca desde el punto de vista estético reducir las cicatrices y hacer casi invisible el procedimiento que se realizó al paciente. Y bueno, como último punto, es que lastimosamente la manga gástrica, al igual que muchos de los procedimientos quirúrgicos bariátricos que se realizan en nuestro país, solo son realizados a nivel privado. Y lo que se busca es que eventualmente se pueda extrapolar este tipo de procedimientos al nivel público, por así decirlo. Siguiente. Bien, antes de terminar la presentación, quisiera recargar algunos puntos ya dichos en la presentación, solo para que puedan reflexionar sobre ellos. Primero que todo, que la manga gástrica es una técnica que haya llegado a revolucionar el tratamiento de la obesidad, cada día volviéndose una de las principales opciones para el tratamiento de la obesidad a nivel mundial en la actualidad. Es un procedimiento que genera alrededor de un 30% de reducción del peso inicial del paciente después de un año de haber sido realizada la operación, sobre todo principalmente por su efecto restrictivo, que produce una reducción del tamaño del estómago, claramente, y por su efecto hormonal al causar una disminución de la hormona grelina. Siguiente. El procedimiento cuenta con cortos tiempos de recuperación y estadía postoperatoria. Es un paciente que se podrá recuperar más rápido, podrá ir a casa más temprano y tendrá un mejor bienestar. Y así evitamos también que sufra infecciones postoperatorias o nosocomiales dentro del hospital. Es una técnica segura que permite combatir la obesidad y no presenta riesgos de deficiencia nutricional que por lo general se ven en otros tipos de procedimientos quirúrgicos para la obesidad. Por todo lo anterior, este procedimiento permite la prevención y tratamiento de otro tipo de comorbilidades, por ejemplo, hígado graso, hipertensión, diabetes, entre otras enfermedades. Y siguiente. Ya esto sería todo. Aquí están nuestras bibliografías. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Esperamos haber podido aclararles más sobre este tema. Bueno, me queda felicitar al grupo. Muy buen dominio del tema. Excelente presentación. No sé si alguno de los estudiantes, de los concurrentes, tendría alguna pregunta en que el grupo pueda contestarles, y si no, en su defecto, si no es posible contestarla, con mucho gusto se la puedo dilucidar yo. Así que estamos abiertos para preguntas y respuestas. No sé si alguien quiere hacerla por chat o la quiere hacer en vivo, como ustedes gusten. Buenas noches.